Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro ya compañero de cada jueves. ¿Cómo anda, Juan Dillon? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué dice? todo bien, todo Qué semanita movida en materia de economía, ¿no? Movida, sí, complicada, con temas. Me parece que los próximos tiempos van a ser así. Entre lo político y lo económico vamos a tener una agenda muy cargada. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del tema ganancias, porque hay una resolución ya del Gobierno Nacional para ver cómo se va a hacer esta devolución y toda esta historia escalonada, en el medio de lo que ha sido una reunión que hoy nos dejó a todos medio ahí tecleando con los de la CGT, ¿no? Sí, con el intento de reunificación, pero con el tema ganancias de por medio como uno de los centrales. ¿Y cómo se va a ir mezclando? Vuelvo a lo político y a lo económico, porque el primer dato es que es probable que haya un proyecto distinto en el Congreso Nacional y que haya modificación de las escalas a pesar de que el gobierno no quiera, porque hoy hubo señales desde las CGT, las distintas, hay casi 8 CGTs, distintos segmentos que tiene obviamente a Moyano, a Barrio Nuevo, etcétera, los gordos, pero también estuvo gente de masa, estuvo Camaño, por lo cual se habló de un piso de 60.000. No creo que vaya a ser ese, pero me parece que hay que adelantarse. Desde lo político, que pueda haber alguna modificación de lo económico, a lo que planteó en las últimas horas el gobierno con el imposto a las ganancias. Ahora, a propósito que no es todo el tema, digamos, no, perdóname, no es el gran tema de Argentina, porque hablamos de ganancias como si todo el mundo, y escuchábamos recién lo que es la microeconomía del país, que tiene problemas muy reales, muy concretos, que no se resuelven con una medida que le llega a 1 millón de personas. Totalmente. Pensá que estamos hablando de 30.000 pesos en un salario de una persona, 60.000 con esta propuesta de la gente del Frente Renovador y la excepción de los jubilados, etcétera. Digo, y mientras tanto el productor de tomates nos decía, me pagaban $1 por kilo de tomate y yo necesitaba 7 para producirlo, estaba perdiendo 6. Las escalas son tan grandes entre unas temáticas y las otras, pero lo cierto es que todo esto también genera cuestiones que tienen que ver con lo que le puede pasar a las arcas del gobierno, cuando pensamos en aquellos impuestos que se dejan de pagar, quiénes entran y quiénes salen, ¿no? Y ahí se mezcla, aunque la gente quizás les sea confuso entender, el arreglo con los Houdat, que después lo vamos a ver. Pero en definitiva es salir de una manera gradualista de un problema que es el financiamiento de los recursos que la Argentina no tiene, porque tiene 7% menos, o necesita financiar el 7% de su PBI porque no tienen dinero. Entonces, ¿de dónde viene? O de una mayor recaudación, ajuste, que paguen más impuestos la gente, de crédito externo, y también de que, por ejemplo, el campo pueda vender más al exterior. Generación de recursos genuinos a la República Argentina. Ahí están las claves, y eso es lo más complejo de lograr, ¿no? En este esescenario con el que nos encontramos en estos momentos. El desaguisado. Pero para volver y quedar muy claro con lo que fue la resolución 3.831 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se conoció hoy, básicamente para que la gente entienda, aquellos que entran en ganancias, y muchos de ellos complicados a partir de esto que hablamos y tratamos de explicar, de los que cobraban entre enero y agosto del 2013, trato de hacer en memoria, menos de 15.000 pesos brutos, los que cobraban menos, esos estaban exentos en ganancias, habían quedado exentos. Este sistema es más equitativo, es cierto, porque van a empezar a pagar todos, pero los que estaban exentos, así ganaran $45.000 para decir, en los últimos tiempos estaban exentos, porque en ese momento habían ganado menos. Es una cuestión de fechas, esos entran. Esos entran. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que van a tener que hacer, porque esto es año fiscal, retroactivo a enero y febrero, ganaron, no se les descontó, ¿qué pasa? Van a tener que pagar por enero, por febrero y por marzo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que eran 1.000 pesos de enero, 1.000 pesos de febrero y 1.000 pesos de marzo. ¿Qué va a pasar? En el próximo recibo de sueldo vamos a descontarnos 3.000 pesos. El gobierno lo primero que va a hacer es que esto sea en 10 cuotas. Es decir, si en marzo te vamos a descontar como si fuese Abacho, el titular de la AFIP, van a descontar los 1.000 pesos, te descuentan los 1.000 pesos correspondientes a ese mes. Pero los otros, los 1.000 de enero y los 1.000 de febrero, va a quedar prorrateado. En 10 cuotas. Prorrateado en cuotas, en 10 cuotas, que en este caso sería, vamos a pensar, 10 pesos por mes, o sea, 20 pesos más. ¿Qué te van a descontar? No, 100, perdón. 100 pesos más los 1.000,
1.200 pesos que te van a contar el primer mes y después los 1.200 pesos hasta cumplir esa cuota. Es decir que entonces la recuperación de ese retroactivo va a llegar de acá hasta fin de año. Exactamente. Es decir que se va a lograr recuperar lo que se pagó de más recién en diciembre de este próximo año. Pero tiene que ver también con un equilibrio de, como decíamos, la cerca del Estado, para que todo no se termine desfinanciando el Estado y el dinero que iba a ser destinado a determinadas cuestiones, como no va a estar, no se puede utilizar, ¿no? De alguna manera es ponernos todos un poco a tono. Estaba pensando en esto que vos decías del decreto, que el otro día lo hablamos, y después aparece la historia de los jubilados cobrando más de 15.000 pesos y que estaban dentro de ese decreto del año 2013 y por lo tanto no pagaban, inclusive con los aumentos, y que ahora sí van a pagar. Hubo una presentación del Defensor del Pueblo de la Tercera Edad y aparentemente esto va a ser tenido en cuenta, ¿no? Sí, dentro del paquete de medidas que se va a tratar en el Congreso estaría eliminar directamente a los jubilados del pago el impuesto a las ganancias. Claro, delirio, y las 110.000 personas que están involucradas también. Jubilados pagando ganancias, ¿no? A ver, es un delirio entender que el sueldo se considere ganancias, el sueldo de cualquier trabajador. Claro. Es cierto que no es la totalidad, sino lo que el gobierno entiende después de las deducciones, de todo el estado de deducciones que tiene, que tampoco está demasiado actualizado, es de ese rango de ganancias pagar justamente un impuesto. Me parece que se tendría que hablar del impuesto a la riqueza o el impuesto a bienes personales, que también la semana pasada se adelantó que se van a modificar los topes. Es algo muy importante porque, a ver, 305.000 pesos de capital de patrimonio. Ahí sí, cualquier persona que tiene un departamento, tuvo la suerte de comprarse un departamento en todos estos últimos 30 años, ya está alcanzado. Un auto, hoy, un auto mediano vale 220.000 pesos. Si tenés algo de ahorro en efectivo o en una caja de ahorro, tenés superado. Entonces, impresionante. Ahí está toda la modificación que tiene que hacer impositiva la República Argentina. Sobre el final vamos a hablar un poquito para explicar el tema de los holdouts, el de los fondos buitres. No hay todavía un acuerdo formal firmado. Hoy lo escuchábamos al ministro Partgay en Shanghái diciendo, Shanghái, ¿no? ¿Dónde Shanghái, está? En realidad Shanghái. Shanghái, gracias por la corrección. Diciendo que hasta que no tenga novedades fehacientes, él no va a salir a contar que se cerró y se firmó con los holdouts. ¿Cuál es la cuestión concreta en esto? ¿Hay un avance? ¿Está la firma al caer? ¿Cómo va a ser este acuerdo? Si seguramente. Había fecha hasta el 29 de febrero para que la propuesta argentina sea revisada por los bonistas que estaban litigando contra la República Argentina y también los que estaban afuera y acepten esa oferta que estaba haciendo nuestro país. Por lo que se conoce, y esto ya digamos, descartarlo como que es cierto, el más duro, el más complicado, que es el que manejaba dos fondos, estamos hablando de Paul Singer, habría aceptado las condiciones de la República Argentina, que se descartan porque hay condiciones también internacionales adversas a estos fondos, por lo cual la aceptación es ya un hecho. Hay, además, en este caso, cuestiones legales, cuestiones de confidencialidad que tienen que respetar ciertas normas. Por eso se enojó el mediador, ¿no? Exactamente, Daniel Pollack se enojó y sostuvo que hay que esperar la palabra oficial, en este caso, o del juzgado de Griesa o del mediador, el Special Master, que es él justamente, que pueda dar la confirmación oficial. Esto es una gran noticia para la Argentina, pero también hay que verla como un tema completo, histórico, pero que significa, por un lado, a Argentina como deudor serial, siempre debe la Argentina, pide y termina o recurre siempre al endeudamiento para pagar justamente lo que debe, pero también habla de un pagador serial. Argentina, en algunos casos, y cuando se haga, digamos, el estudio, el análisis de lo que pagó Argentina, llega a pagar, en algunos casos, más del 1.700% de lo que pudo o lo que era la deuda nominal original. Impresionante. Un disparate. Lo terminan pagando los argentinos. Así que, bueno, esperemos. En las próximas horas creo que va a haber novedades. Bueno, y seguramente la semana que viene estaremos hablando de la negociación en el Congreso para poder pagar esto que se va a arreglar con los bonistas a cambio de otras dos leyes que hay que derogar, porque si no hay... Y el dólar y las facturas que van a llegar la semana que viene, etcétera, no me hagas esto, que todavía tenemos una semana más. La semana que viene te esperamos, Gracias, Juan.